Amigos míos, la China que ven en los comerciales de tecnología y en los informes de crecimiento de Pekín no es la China real, es una construcción estadística. La propaganda china intenta vender que sus problemas actuales son solo fluctuaciones pasajeras del mercado, pero la verdad es mucho más sombría. Los problemas de China son matemáticos y las matemáticas no aceptan decretos. Lo que estamos presenciando es la muerte del mecanismo de precios y su sustitución por mecanismos basados en decretos. En una economía saludable, el precio es la señal que le dice al productor qué fabricar y al consumidor qué comprar. Es el lenguaje de la realidad. Cuando Xi Jinping decide de un plumazo que la meta de crecimiento es del 5%, no está prediciendo el futuro. Él está emitiendo una orden, y cuando la orden sustituye a la señal, el sistema se queda ciego. Recuerde la Unión Soviética. Para cumplir las metas de producción de clavos fijadas por peso, las fábricas producían un solo clavo gigante e inútil de 1 tonelada. Si la meta fuera por cantidad, producían millones de clavos diminutos que se rompían al primer toque. Mao Zedong hizo lo mismo en el gran salto adelante, ordenando que los campesinos fundieran sus herramientas de trabajo en hornos caseros para producir acero. El resultado fue un metal poroso e inútil, puro. Uso e imprestável. La agricultura colapsaba porque la orden sustituye a la señal, el sistema se vuelve ciego. El sistema de China de hoy está produciendo clavos de 1 tonelada a escala digital, inmobiliaria e industrial. Cuando el gobierno chino fija una meta, el sistema deja de saber que es verdad. Los burócratas locales le mienten a los regionales, que le mienten a Pekín, que le miente al mundo entero. ¿Y tú ahí apostando al gran dragón asiático como la salvación del mundo? El resultado de todo esto es una ceguera epistémica total. El Partido Comunista Chino perdió la capacidad de leer la realidad porque castigó a todos los que se atrevían a describirla. Debes recordar aquella escena de "El rey está desnudo". Aquel que decía "estás desnudo" moría. Y cuando matas la señal de precios, matas la eficiencia. La consecuencia real es que el capital deja de fluir hacia donde es necesario y empieza a enterrarse en proyectos inútiles solo para satisfacer el ego del partido. En el video anterior hablamos aquí sobre 85 millones de departamentos vacíos en China que están desocupados. No hay gente para habitarlos, no hay gente para comprarlos. El desperdicio de recursos es tan grande que genera una carga de deuda que ningún crecimiento futuro puede pagar. Pero esa ceguera no fue un error de cálculo, fue una elección de poder, y el primer objetivo de esa elección fue quien realmente llevaba la carga: el sector privado. Hubo un tiempo, en la era de Hu Jintang, en que el líder chino actuaba como el director de orquesta. Él permitía que diferentes voces y facciones tocaran sus partituras, siempre y cuando la armonía final sirviera al crecimiento del país y del partido. El sector privado era el motor, el generador de empleos y la fuente de innovación. Todo funcionaba muy bien y eso impulsó a China al tamaño que vemos hoy. Pero Xi Jinping no quiere ser el director de orquesta, él quiere ser el único músico, la estrella, la Lady Gaga de Oriente. Él quiere un silencio absoluto para que solo su voz sea escuchada. Él ve la autonomía del mercado no como una herramienta de prosperidad, sino como una amenaza al control absoluto del partido. El símbolo máximo de ese cambio fue el caso de Jack Ma, el hombre más rico de China. El rostro de la innovación global, estaba a punto de realizar la mayor oferta pública inicial de la historia con Ant Financial, pero Jack Ma cometió un error fatal. Él criticó la mentalidad de casa de empeño de los bancos estatales chinos en un foro público. Días después, la oferta pública inicial fue cancelada por orden directa de Xi Jinping. El hombre más rico de China desapareció de la vida pública por meses, y Alibaba fue dividido. El mensaje fue claro: en la China de Xi no importa cuán eficiente o innovador seas. Si te conviertes en un centro de poder alternativo al partido, serás destruido. La masacre regulatoria que siguió no perdonó a nadie. Didi fue retirada de las tiendas de aplicaciones después de salir a la bolsa en Nueva York. El sector de educación privada, valorado en $100,000 millones y que empleaba a millones de jóvenes, fue extinguido por decreto de la noche a la mañana bajo la bandera de la prosperidad común.
El sector de los videojuegos fue etiquetado como opio espiritual, limitando el tiempo de juego y destruyendo el valor de mercado de Tencent y de NetEase. Xi Jinping decidió que la economía debe ser la ideología, aunque eso signifique quemar billones de dólares en valor de mercado y destruir la confianza de toda una generación de emprendedores. Y la última de Xi Jinping: los influencers, los youtubers, los instagramers, los tiktokers tienen prohibido ostentar riqueza en las redes sociales. Ahora todos son iguales. Si eres rico, escóndelo, no lo muestres, no lo divulgues. Más de $1 billón en valor de mercado simplemente se evaporó. Pero la pérdida no fue solo financiera. El capital extranjero no salió de China por un pánico momentáneo. Salió porque leyó el contrato y vio que la propiedad privada en China es solo un préstamo temporal del partido. La consecuencia real es la fuga de cerebros y de capital, dejando a China dependiente solo de empresas estatales ineficientes que sobreviven gracias a subsidios. Si el dinero está huyendo, China apuesta todo a una sola carta de supervivencia: la tecnología. Pero esa carta se topó con un techo de cristal, o mejor dicho, de silicio. Tenemos que ser honestos y reconocer los méritos. China tuvo una visión impresionante en energía solar y eólica. Ellos dominan la cadena de suministro de baterías y minerales críticos. Pero el corazón de la economía moderna no está hecho de litio, está hecho de silicio, y es aquí donde China entró en una prisión de máxima seguridad. El cuello de botella tecnológico lleva el nombre de ASML. La empresa holandesa tiene el monopolio absoluto de las máquinas de litografía EUV, ultravioleta extremo, las únicas herramientas en el planeta capaces de imprimir chips por debajo de 7 nanómetros. Sin estas máquinas no tienes IA de vanguardia, no tienes supercomputación de punta y no tienes soberanía tecnológica real. Por presión directa de Washington, China tiene prohibido comprar estas máquinas. El caso de DeepSeek, que sorprendió al mundo recientemente con su eficiencia algorítmica, es prueba de la ingeniosidad china ante la escasez. Ellos están intentando compensar la falta de hardware con software brillante y optimización extrema. Pero la inteligencia artificial es, en última instancia, una carrera de fuerza bruta a gran escala. Mientras que Occidente tiene abundancia de chips H100 y B200 de Nvidia, China está atrapada intentando sacar leche de una piedra con chips obsoletos y hardware de contrabando. China puede incluso lograr ejecutar modelos de IA eficientes, pero no puede entrenar los modelos de vanguardia que definirán la próxima década de la civilización. Ellos están construyendo el acueducto, la infraestructura de datos y energía, pero no tienen la llave. ¿Ahora sí lograste entender? Y su tubería es larga, llega lejos, pero no extraes nada de ahí. China no tiene el poder de procesamiento de punta. Están condenados a ser seguidores tecnológicos, siempre un paso atrás, dependientes del espionaje y la ingeniería inversa. Sin tecnología de punta en casa, China intentó comprar influencia afuera, pero el proyecto de $1 billón de la nueva ruta de la seda terminó convirtiéndose en un fracaso global. La nueva ruta de la seda fue vendida como el Plan Marshall del siglo XXI, pero había una diferencia fundamental. El Plan Marshall buscaba reconstruir aliados para crear un mercado libre. La nueva ruta de la seda buscaba comprar obediencia a través de la deuda. Presta atención porque este es el momento más peligroso de China. Pekín invirtió cientos de miles de millones de dólares en préstamos para países que cualquier analista de riesgos principiantes sabría que no podrían pagar. Mira la lista: Sri Lanka, Zambia, Egipto, Pakistán, Laos. La lógica de estos préstamos siempre fue política y estratégica, nunca de mercado o de viabilidad económica. Pekín quería capacidad de presión, quería puertos estratégicos, bases militares encubiertas y votos garantizados en la ONU, pero el resultado fue el resentimiento global. Cuando Sri Lanka no pudo pagar las cuotas de la deuda del puerto de Hambantota, China tomó el control del puerto por 99 años. Eso no generó gratitud. Generó la percepción de que China es una potencia neocolonial que usa la trampa de la deuda para socavar la soberanía de otros. Te presta el dinero, sabe que no vas a pagar, luego se queda con el bien, la tierra y todo lo que es tuyo. Los países quebrados no son aliados productivos. Son problemas de países enteros que exigen constantes rescates financieros. China ya no es vista como un acreedor generoso que ofrece infraestructura sin hacer preguntas morales. Hoy es vista como un cobrador inflexible que genera revueltas en las calles de Colombo y Lusaka.
El poder blando chino murió bajo el peso de los intereses que sus socios no pueden pagar. La consecuencia real es el aislamiento diplomático y la formación de alianzas defensivas contra la influencia de Pekín. Cuando el imperio deja de atraer socios y empieza a coleccionar deudores resentidos, quienes tienen información privilegiada dentro empiezan a buscar la salida de emergencia. La fuga de capitales de China ha alcanzado niveles alarmantes y el gobierno respondió de la única manera que sabe, ocultando las estadísticas oficiales y endureciendo el control fronterizo. Pero el dinero inteligente siempre deja rastros. El mercado inmobiliario de lujo en Singapur y las visas de inversionista en Portugal y Tailandia están saturados de millonarios chinos que decidieron que el sueño chino de Xi Jinping es, en realidad, una pesadilla de confiscación y vigilancia. El empresario chino trabaja, construye, prospera y el Partido Comunista se queda con todo. Pero la fuga no es solo de dinero, es de esperanza y de futuro. El desempleo juvenil en China es tan alto que estimaciones independientes hablan de más del 40% y que el gobierno dejó de publicar los datos durante varios meses para ajustar la metodología. La generación más educada de la historia de China está regresando a la casa de sus padres porque no hay empleos que correspondan a sus calificaciones o que paguen un salario digno. El tipo se graduó como ingeniero, médico y ni siquiera puede trabajar como conductor de aplicación. Y la respuesta de esta juventud decepcionada fue el movimiento Tang Tang Ping, es la protesta silenciosa definitiva. Los jóvenes decidieron dejar de competir, dejar de querer comprar casa, dejar de casarse y dejar de tener hijos. Simplemente dejaron de sostener el sistema con su esfuerzo. La juventud renunció al sueño chino porque se dio cuenta de que el contrato social fue roto unilateralmente por el partido. La promesa era: nosotros damos prosperidad, ustedes dan obediencia. Xi Jinping mantuvo la exigencia de obediencia, pero entregó estancamiento y control ideológico. La consecuencia es el invierno demográfico y social que ninguna propaganda puede ocultar. Pero ¿cómo puede estar decayendo un país que produce más artículos científicos que todo el mundo? Es simple, porque la ciencia allá se ha convertido en una fábrica de clavos invisibles. China se enorgullece de liderar el ranking mundial de publicaciones científicas y solicitudes de patentes. Pero si miras detrás de la cortina de humo, verás una tasa récord de retractaciones y fraudes sistémicos. El sistema de incentivos del Partido Comunista premia la cantidad bruta de artículos, no el conocimiento real ni la innovación disruptiva. Los investigadores son presionados para publicar volúmenes masivos para cumplir metas burocráticas y asegurar financiamiento, lo que dio origen a las infames fábricas de artículos que solo sirven para vender autorías en estudios fraudulentos. La paradoja de la innovación es implacable. El autoritarismo puede incluso escalar tecnologías existentes con una eficiencia aterradora, pero mata la creatividad de vanguardia en su cuna. Y para inventar lo nuevo, necesitas libertad para equivocarte, disidencia intelectual y un sistema que no castigue el pensamiento fuera de lo común. En China, de Xi, el pensamiento fuera de lo común se ve como una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad del régimen. La ciencia china se ha convertido en un ejercicio de copiar y pegar con esteroides. China es experta en ingeniería de aplicación. Tomar una idea occidental y escalarla para miles de millones de personas, pero es nula en innovación de vanguardia. No pueden inventar su propio semiconductor revolucionario o la próxima frontera de la biotecnología porque el ambiente intelectual es estéril y vigilado. No pienses demasiado. La consecuencia es que China seguirá dependiendo de la tecnología extranjera, aunque intente fingir lo contrario. Y esa parálisis no es por falta de inteligencia del pueblo chino, es el subproducto de un sistema político que prefiere la lealtad a la competencia. Un sistema que se está devorando a sí mismo por pura paranoia. Xi Jinping destruyó sistemáticamente todos los amortiguadores que permitieron a China crecer en las décadas anteriores. Él eliminó el equilibrio de facciones dentro del partido y destruyó el mecanismo de retroalimentación que permitía corregir errores antes de que se convirtieran en catástrofes nacionales. Hoy él gobierna solo en la cima de una pirámide de miedo, rodeado de hombres, sí, que tienen pavor de darle cualquier mala noticia que contradiga su visión del mundo. La purga constante en los altos mandos militares y la desaparición de ministros muestran que Xi no confía ni en su propia sombra. La historia china tiene una advertencia sombría para Xi Jinping. El emperador Zhongzhen, el último de la dinastía Ming, era un hombre trabajador, austero y profundamente paranoico.
Él purgó a sus propios generales más competentes, sospechaba de traición en cada sombra y en cada derrota militar. Cuando los rebeldes internos y los invasores manchúes llegaron a las puertas de Pekín, Chong ya no tenía a nadie para defenderlo. Terminó sus días ahorcándose en un árbol en el jardín del carbón, solo mientras su imperio se desmoronaba. El dragón no solo está siendo sofocado por ambiciones externas, está siendo sofocado por su propia naturaleza autoritaria. Xi Jinping cree que el control total es la única solución para la crisis. Pero el control total es la causa principal del estrangulamiento económico y social. Y esta es la única deuda que ningún swap financiero ni maniobra contable puede resolver. La consecuencia final es un colapso sistémico que puede tardar décadas en manifestarse completamente, pero que ya es inevitable. El dragón está atrapado en un laberinto que él mismo construyó y la salida está siendo cerrada desde adentro. El milagro chino no terminó por falta de recursos de capital o de talento humano. Terminó porque la mano estranguladora del Estado decidió que el control absoluto era más importante que la prosperidad de su propio pueblo. Lo que estamos viendo es el lento y doloroso declive de un imperio que olvidó que la libertad es el oxígeno de la innovación y que la verdad es la base de cualquier economía fundamental. La China de Xi Jinping eligió la oscuridad de la ideología en lugar de la luz de la realidad. Pero ahora quiero escucharte. El tablero cambió. La máscara cayó y la decisión ahora está en tus manos. ¿Crees que China todavía tiene una carta escondida? ¿Un cisne negro tecnológico que pueda salvarla? ¿O el ahorcamiento de la dinastía Ming es el destino inevitable de Xi Jinping? Deja tu comentario ahora con una sola palabra: control o colapso. Leo cada uno personalmente para ajustar nuestros próximos análisis de inteligencia y entender cómo están percibiendo este movimiento. Lo que discutimos aquí hoy es solo la superficie de una realidad mucho más profunda y peligrosa que se está gestando entre bastidores en Pekín y Washington. Y si quieres tener acceso a los datos en bruto, a la información libre de censura, con nombres, con el tiempo que aquí no tenemos, ven a conocer nuestro búnker de inteligencia. Sin el control, sin las prohibiciones, todo se vuelve aún más fácil de entender. Aprende a leer el mapa antes que la manada, antes de la primera explosión. Somos una comunidad de más de 3,000 analistas financiando la verdad y decodificando el futuro en tiempo real. El código QR está en la pantalla, el enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Únete a la comunidad. Y también creamos un canal de series y películas con recomendaciones maravillosas para que disfrutes con tu familia. ¿No sabes qué ver o no tienes tiempo para elegir las mejores opciones para disfrutar en familia? Nosotros hacemos eso para ayudarte, sin cultura woke, sin quejas. El enlace está en la descripción, en el primer comentario fijado y también en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video y compártelo con tus amigos. Ahora, blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en la próxima. Hasta entonces.